Entonces, lo que sabemos hasta acá es que tenemos endocannabinoides que son producidos en el propio cerebro del organismo y que también, digamos, pueden ser estimulados su producción utilizando omega 3 y omega 6 y que es conocido ese producto, ese neurotransmisor como anandamida. Los cannabinoides también pueden venir del reino vegetal, que son los que vimos hasta recién, tetrahidrocannabinol, cannabidiol y cannabinol, y finalmente los que ahora se utilizan como cannabinoides sintéticos o realizados en laboratorios farmacéuticos y son distintos compuestos patentados como el marinol, el sativex, etc. Todos ellos van a actuar sobre los receptores endocannabinoides en el cerebro, que son los receptores CB1 y CB2. Lo que vamos a ver también es cuáles son las consecuencias para la salud mental de estas terpenofenoles. Las consecuencias agudas son aquellas que se presentan durante la intoxicación, es la sensación de boca seca, enrojecimiento ocular, deterioro de la memoria a corto plazo, o sea, del recuerdo de lo que hice recién, deterioro de la atención, el juicio y otras funciones cognitivas, porque, digamos, están alteradas en ese momento durante el consumo, deterioro de la coordinación y el equilibrio, y la persona está mareada, es como un estado similar al de una persona alcoholizada, y a un aumento del ritmo cardíaco y dilatación de los bronquios. Esto es importante sobre todo para prevenir su uso en aquellas personas que tengan alguna complicación cardíaca. Hay efectos también persistentes, o sea que duran más que la intoxicación, pero que no son permanentes, que es el deterioro de la memoria y las habilidades de aprendizaje. La persona se va a olvidar de lo que pasó durante el consumo y en los momentos posteriores, pero no es que pierde la habilidad en forma permanente por un determinado momento de consumo. En cambio, si el consumo es a largo plazo, se producen efectos acumulativos y potencialmente permanentes, que son aquellos que pueden llevar a la adicción física, la necesidad del consumo de la sustancia, o a aumentar el riesgo de tos crónica, bronquitis y enfisema, y también aumentar el riesgo de cáncer de cabeza, cuello y pulmones. Estos son los efectos conocidos hasta el momento del consumo a largo plazo. Hay efectos secundarios agudos, como por ejemplo la distorsión del sensorio, la sensación de pérdida de control, pánico y ansiedad, depresión y miedo a morir, y esto va a depender de los receptores que tenga cada persona. Pero esta distorsión sensorial es la que, por ejemplo, puede producir que una persona, hay quienes dicen que la marihuana no mata, pero si yo tengo una distorsión sensorial que hace que considere que el auto que viene a una cuadra está a 3 cuadras, el riesgo en que me pone esa distorsión puede ser un riesgo de vida. Además, hay mala coordinación de movimientos, relajación muscular, o sea, falta de fuerza, tiempo de reacción más lento, lo cual hace que mis habilidades para conducir un auto o una máquina estén disminuidas. Eleva el ritmo cardíaco, dilata las pupilas y enrojecimiento de ojos. Algunos dicen que contrae las pupilas, dilatación bronquial, boca seca y aumento del apetito. Estos efectos de ritmo cardíaco elevado, dilatación bronquial, suelen asustar a la persona que ya está predispuesta a un ataque de pánico o ansiedad, y con estas sensaciones físicas, esa ansiedad y la posibilidad de ataques de pánico se ve incrementada. Y también en los consumidores crónicos un síndrome de abstinencia con síntomas psíquicos de ansiedad, irritabilidad e insomnio, y físicos como salivación, diarrea y otros. También hay efectos secundarios en terapia a largo plazo, o sea, no se dan solo en los consumidores recreativos, sino también pueden darse en los casos de uso medicinal, que es el desarrollo de tolerancia, o sea que cada vez se precisa una mayor dosis, la potencialidad de adicción, el síndrome de abstinencia, y puede desencadenar o agravar el curso de una psicosis.
En las mujeres puede producir ciclos anovulatorios y deterioro de la producción de espermatozoides en los hombres. Ahora, una de las cosas que nos interesan es que en animales de experimentación con altas dosis de tetrahidrocannabinol se produjo una importante supresión de determinados mecanismos autoinmunes, mientras que a bajas dosis puede producir tanto un efecto inmunosupresor como inmunoestimulador. Y esto sería interesante, lo de inmunosupresor, para aquellas enfermedades de tipo, por ejemplo, autoinmune, en la cual podría ser considerado este efecto. Pero la dosis que se necesita en estos casos de sistema inmune es 10 veces la dosis que se necesita para dolor. Entonces, todo eso todavía no se ha establecido. La gente tiene mucha esperanza, pero falta mucho tiempo de investigación para poder tener efectos más certeros. Como una de las acciones de los endocannabinoides, por ejemplo, es qué pasa cuando un tejido está dañado. Se produce en ese tejido liberación de determinadas moléculas que avisan y activan a las células residentes del sistema inmune, como los macrófagos, las células dendríticas, las células cebadas, y estas células al activarse liberan citoquinas. Esas citoquinas van a aumentar la permeabilidad del endotelio vascular e inducir la migración de células del mismo sistema inmune que andan circulando por ahí al lugar del daño. Los endocannabinoides van a reducir la liberación de citoquinas y van a cambiar la permeabilidad del endotelio vascular, con lo cual lo que hacen es disminuir el efecto inflamatorio de respuesta a una lesión. La presencia prolongada de endocannabinoides lleva a la supresión a largo plazo de la respuesta inmune. Esto puede ser, digamos, útil en algunos aspectos de la medicina. Bueno, ¿cuáles son las vías de administración de los cannabinoides? La más conocida es la vía inhalatoria. Digamos, la marihuana de calidad tiene en estos casos de 4 al 10% de tetrahidrocannabinol. Un porro o un cigarro contiene dosis de más o menos 4% de tetrahidrocannabinol. Y cada canuto de 1 gramo presenta 40 miligramos de esta sustancia. En la combustión, cuando se fuma, se destruye gran parte del principio activo y solo se va a incorporar al organismo un 20% de lo que trae el cigarro. La absorción puede oscilar de 2 al 50% dependiendo de la técnica del fumado. La velocidad de absorción es muy rápida, es casi como si se administrara la droga por vía endovenosa, y la concentración máxima se alcanza a los 3 a 7 minutos de inhalado, y la dosis puede durar la acción de 2 a 4 horas. También se ha desarrollado un instrumento que se usa para no fumar y evitar los efectos de la combustión, que se usa para inhalar los cannabinoides vaporizables y flores de cannabis, disminuyendo por lo tanto los efectos adversos. Bueno, la otra vía de administración es la vía digestiva, y una vez que llega al intestino se absorbe en un 95%, 5 o 6% es eliminada con las heces. Eso que se absorbe circula por sangre hasta el hígado, donde se va a procesar y van a quedar diferentes metabolitos, de los cuales solo 2 a 10% pasa a la sangre 1 hora o 2 después de la ingestión. Esa cantidad en sangre va a caer rápidamente por pasaje a los tejidos, y sabemos que los terpenofenoles atraviesan la barrera hematoencefálica, la placenta, la leche,
y bueno, es ampliamente difusible. Se ha detectado delta 9 tetrahidrocannabinol 4 días después de administrado en sangre, y el ácido delta 9 tetrahidrocannabinol 11-oico, que es uno de sus derivados, hasta 20 días después de ingerido en la sangre del individuo. Bueno, entonces como dijimos, 2/3 partes se elimina por heces y 1/3 por orina de esto que se procesó. Y aquí viene para qué se puede utilizar los cannabinoides en medicina. Pueden ser usados en migrañas, o sea, en cefaleas, dolores de cabeza, náuseas, fotosensibilidad visual. Se ha usado ya ampliamente en cáncer, tanto de mama, próstata, piel, colon, páncreas, linfáticos y otros, porque reduce la tasa de crecimiento tumoral, o sea, enlentece el crecimiento del tumor y disminuye las náuseas y vómitos relacionados con la quimioterapia y radioterapia y mejora el apetito de los pacientes. También se usa en enfermedades crónicas porque alivia los síntomas del dolor, la rigidez, contractura muscular, insomnio, dolor por lesión de médula espinal y esclerosis múltiple, en el HIV, en el Parkinson porque reduce la hiperactividad del sistema endocannabinoide y reduce el tono dopaminérgico en el ganglio basal. También se usa o se propone su uso para disminuir la depresión en pacientes con Alzheimer, mejora la función cerebral, el receptor cannabinoide 1 produce vasodilatación, contractilidad cardíaca, regula la presión, mejora la función del corazón izquierdo, con lo cual a veces también mejora la función cerebral. El receptor cannabinoide 2 está implicado en la inflamación de las placas ateromatosas y en este sentido podría ser terapéutico y sirve para disminuir estas placas y evitar su ruptura y trombosis. También se usa para disminuir la presión del globo ocular en el glaucoma, la presión que el líquido del globo ocular ejerce sobre el nervio óptico. Se usa en convulsiones porque disminuye la hiperexcitabilidad neuronal en la epilepsia, y lo que suele producir también es un efecto rebote al suspender, por eso digamos aún faltan estudios sobre los modos de estas recomendaciones. Se usa también en trastornos de atención con excitabilidad e impulsividad, en el síndrome premenstrual, tanto para el dolor de cabeza como para el dolor abdominopelviano y la retención de líquidos, en el colon irritable, en el síndrome de Tourette y otras enfermedades neurológicas porque alivia tics, contracturas e impulsividad. Se usa en el Parkinson, en la enfermedad de Huntington, en la ELA, en la esclerosis múltiple, neuropatía alcohólica, neuroinflamación, neurodegeneración, traumatismo cerebral, ACV, convulsiones, esquizofrenia. Y también en el síndrome obsesivo-compulsivo porque disminuye los pensamientos obsesivos. O sea, si consideramos todas las variables de las distintas plantas de cannabis y la distinta cantidad de terpenofenoles que cada una de ellas tiene para poder utilizar en medicina, y consideramos todas las distintas entidades médicas en que puede ser utilizado, vemos que las variables son tantas que va a llevar bastante tiempo en cada una poder revisar una, digamos, administración adecuada, una dosis y los resultados que se puedan obtener en los individuos. Pero al menos estamos en camino. En el estudio y la determinación de cómo serán utilizados a futuro los cannabinoides, también se ha recurrido a los consumidores ya habituales o a los, digamos, cultivadores,
y revisado cuáles son las indicaciones que ellos tienen para, digamos, aprovechar su experiencia, aunque la experiencia médica va a ser digamos, los arreglos pertinentes. Y lo que ellos recomiendan es mucho cuidado en pacientes propensos a episodios esquizofrénicos, epilepsia o cardiopatías, que deben estar controlados. Reducir la dosis o interrumpir en el consumo por, digamos, somnolencia excesiva, desorientación o menor capacidad funcional. Y no está recomendado su uso en el embarazo. Las dosis eficaces van a variar según el peso y la tolerancia personal, la potencia de la hierba y la dolencia. Y lo que se recomienda es comenzar con dosis muy bajas e ir subiendo muy lentamente hasta encontrar la dosis adecuada. Esto en cada individuo y en cada entidad para, digamos, en algún momento llegar a alguna generalización. Lo que sabemos también es que la dosis letal 50, que es de 1 gramo de tetrahidro por kilo de peso corporal, es, digamos, muy amplia. ¿Y qué es la dosis letal 50? Es aquella cantidad de droga mínima y necesaria para producir la muerte por esa droga. En el caso de la marihuana, es cierto lo que algunos dicen, que es segura porque se necesitan varias veces digamos, cantidad habitual de uso para producir algún efecto secundario, pero también, como dijimos anteriormente, al producir distorsión de la percepción, el riesgo no es por la droga en sí, sino por los efectos que produce. En resumen, la dosis potencial letal supera en varios miles la dosis terapéutica eficaz. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el alcohol, que con 20 veces la dosis habitual se puede, digamos, llegar a producir la muerte. Esto en cuanto al tetrahidro, pero no se ha establecido el estándar para el cannabidiol. Las advertencias que se hace en general también es que como produce irritación bronquial por humo, también va a producir bronquitis y cuadros más severos a nivel respiratorio. Evitar conducir o manejar maquinaria pesada, y aunque no sea adictiva directamente, puede crear hábito, por lo cual su uso debe ser en situaciones indicadas, por situaciones médicas y durante un periodo breve. Porque según, por lo menos en nuestro país y en muchos otros países, tanto el paciente como el médico pueden llegar a juicio y encarcelamiento por el uso inadecuado de esta droga. Bueno, sin considerar ni productos, porque no los tenemos así en general, y los casos en particular, las consideraciones generales para la prescripción dice que se deben utilizar preparaciones que tengan cantidades iguales de tetrahidrocannabinol y cannabidiol. Se debe comenzar con dosis muy bajas. Se deben considerar las interacciones medicamentosas con numerosos otros medicamentos que el paciente puede estar tomando. Saber que las dosis moderadas o bajas disminuyen el dolor y mejoran el estado general del paciente y la función cerebral, pero que esto no es así cuando se aumentan las dosis. Dosis altas pueden hasta llegar a aumentar el dolor. Evitar fumar cannabis porque irrita y lesiona el tejido pulmonar. Y considerar mejor las tinturas, los aceites y los bálsamos tópicos. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Bueno, hay muchos trabajos, pero como dijimos, no están estandarizados, por lo tanto, no nos permiten hacer una, digamos, comparación entre ellos. Como conclusión final, el estado del conocimiento sobre el uso del cannabis medicinal responde un poco a aquel cuento que pusieron a varios sabios, a los cuales habían vendado los ojos, a describir que era un elefante.
y cada uno describía aquella parte que había tocado. Unos decían que era cartilaginoso y blando, porque había tocado la oreja, otro que era tubular y móvil, porque había tocado la nariz, otro era como un árbol redondo y blando, porque había tocado una pierna. Bueno, esto es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cada uno hizo experiencias sobre diferentes aspectos del uso del cannabis medicinal y tiene diferentes opiniones. El asunto es estandarizar el estudio para que se puedan llegar a conclusiones generales y considerar además que como el agua, que por un lado es imprescindible para la vida y por otro lado puede provocar la muerte, tenemos que considerar en el uso de las distintas drogas en medicina la condición humana. Y la condición humana tiene aspectos como la codicia, la ambición, la avaricia, la ignorancia y otras que dificultan el conocimiento verdadero y el uso adecuado de estas drogas.